equipo de los LEMS. Okay. El equipo 3, aquí lo tengo, pero este no es. El equipo de LEMS, aquí está. Ok. Catherine, ¿solo tú estás? Eduardo, ya vi que Eduardo sí está. César. Sí, maestra, ya logré entrar. Estaba buscando en cómo entrar. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Yo lo que veo es lo que ustedes ven, lo que tengo en la pantalla, entonces no puedo ver chats. Sí, agradecería mucho que me hablen para que yo pueda estar pendiente si tienen alguna duda. Entonces, con respecto a su trabajo, el tema me parece pertinente, que dice un cambio curricular, la implementación del Early Álgebra. Solo mirando el título, me doy una idea de lo que desean hacer, que es mostrar cómo el Early Álgebra es una alternativa para el desarrollo de álgebras tempranas, es decir, para mejorar, digamos, o favorecer, que sería la palabra apropiada, la vinculación de la aritmética al álgebra, o un paso un tanto amigable, no natural, porque pues en cierta forma se ha descubierto que eso no es natural, pero un tanto amigable de pasar de la aritmética al álgebra, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es eso? Uno, ¿qué es el early álgebra? ¿Cómo se implementa o cómo se ha implementado? Si hay investigaciones que lo han realizado. Y bueno, ¿qué beneficios en cierta forma algunas investigaciones desarrollan o dicen acerca del early álgebra? Y en conclusión, pues decir cómo creen que ustedes lo implementarían, si es factible, no, o qué creen que hay que hacer, si hay que hacer más investigación en qué, o más bien es, por ejemplo, se me ocurre que una de las conclusiones sea que los profesores conozcan qué es el early álgebra con intención de mirar ejemplos para aplicarlos en su aula, ¿no? Estos profesores pues son de edades tempranas, no profesores de secundaria propiamente, sino hablando de profesores, por ejemplo, a nivel primaria, ¿no? Que ellos vayan conociendo qué es el álgebra y vincular actividades en su práctica que generen el pensamiento relacional. Yo en ese sentido me iría. Ahora, ya cuando mire su resumen, sí me llamó la atención porque empezó como una introducción. Voy a ir primero por cuestiones de forma. Todo lo que señalo en amarillo son cuestiones de forma. ¿A qué me refiero con forma? Uno, no estaba justificado, o sea, justificar es que esté aquí igual que aquí, ¿ven? Estaba así. Y eso no es agradable a la vista de estar justificado. Luego, palabras, nombres propios van iniciando con letra mayúscula. La palabra álgebra, ¿sí? Es un nombre propio, sobre todo en su artículo, puesto que lo están considerando como una ciencia. Les digo un ejemplo, por ejemplo, cálculo. Si yo pongo cálculo con C mayúscula, me estoy refiriendo al cálculo integral y diferencial que conozco. Pero si yo pongo cálculo con minúscula, me estoy refiriendo a calcular algo, ¿sí? Otra cosa, ausencia de acentos. Hay muchos acentos, sobre todo en la palabra principal que es álgebra. A ninguna de esas palabras le pusieron acento. Aquí sí no lleva en early álgebra porque es una palabra en inglés. De hecho, como es una palabra en inglés, lo ideal es que vaya en cursiva, ¿sí? Porque toda palabra que no sea del idioma español se coloca en cursiva. Por ejemplo, ad hoc que es francés, pero se utiliza en algún texto, se coloca en cursiva. Per se, por ejemplo, también se coloca en cursiva. Entonces, aquí hay varias ausencias de acentos, ¿sí? Muchas. Por ejemplo, por matemáticos e investigadores, esta E no va, no lleva H. Matemáticas, si estoy hablando en nombre propio, pues propiamente sería en mayúscula el cómo lo estoy considerando. Si voy a poner tablas, las tablas tienen que estar en tamaño 10, o sea, un poquito más pequeño, para poder insertarse y mirarse o apreciarse de alguna manera, ¿no? Ok. Ahora, con respecto a
El resumen, bueno, aquí digo, aquí fui yendo palabra por palabra. Ya luego les pasaré este archivo ahí mismo en su retroalimentación, donde dice el desarrollo del álgebra. Aquí el desarrollo de qué, o sea, el desarrollo histórico, el hecho de cómo se lleva el álgebra en el aula, o a qué se refiere con el desarrollo del álgebra. De todas maneras, fui yendo uno a uno, pero al final me di cuenta que ese texto o ese párrafo no me está diciendo un resumen. El resumen siempre debe empezar con el objetivo de la investigación, no como con una introducción, el objetivo, qué es lo que yo hice, o sea, como autor en este ensayo y que concluí, o sea, deben estar las conclusiones, ¿sí? Bueno, acá se analizó palabra por palabra de cómo estaba la redacción, porque tampoco la redacción era muy clara, entonces fui como haciendo preguntas de por qué, por ejemplo, que se repita una palabra cercana, eso no puede ser, eso habla de pobreza de lenguaje, la mayoría de las cuestiones que suceden eso, hay veces si no puedo evitar esa palabra o tiene que ser esa, se usan sinónimos. Muy bien. Con respecto a la introducción, en la introducción debe estar lo que contiene la problemática. ¿Por qué estoy haciendo este ensayo? ¿Qué se gana en hacer este ensayo? ¿Mm? Pero pues realmente empieza como diciendo las matemáticas son una simple ciencia, pero de ahí no se habla de por qué tendría que yo colocar early álgebra antes, o sea, cuál es la necesidad de involucrarlo, ¿no? A lo mejor aquí convendría empezar a hablar de este salto que se ha estudiado mucho entre la aritmética y el álgebra, y el cómo a pesar de todas, digamos, las cuestiones que se han hecho, ¿sí? O sea, se han hecho tratamientos donde se intenta pasar de la aritmética al álgebra per se, pero pues aún así hay resultados que no son favorables. Entonces ahorita ya la idea no es hacer o tratar ese momento, sino tratar un momento antes, o sea, antes de que inicie o por qué hay ese salto. El hecho de preguntarme por qué hay ese salto me hace pensar en que hace falta algo esencial que hay en el álgebra, que es el pensamiento relacional. Entonces observen cómo ya ahí metí pensamiento relacional, que es la parte importante. Sin embargo, no se dice algo, luego son como temas, early álgebra, ¿qué es el early álgebra? Características, pero aún así no se profundiza el por qué tendría que tener este subtema de early álgebra. De hecho, mi primer subtema yo esperaría que hubiera sido el pensamiento relacional y luego cómo, o sea, ir así como un eje conductor de cómo ese pensamiento relacional se asocia al early álgebra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pensar ahora en como una especie de álgebra de edades tempranas, que realmente no es tan así el early álgebra? Algo que también me llamó la atención es que en algún momento dicen que es una ciencia, luego dicen que es una propuesta, luego dicen que es un área de investigación. Entonces, si bien hay autores que a lo mejor lo consideran así, ninguna de esos elementos está justificado, o sea, no hay una cita que me diga que así se dice. Pero si así lo han visto y lo pueden citar, entonces más bien de parte de ustedes sería, bueno, ok, algunos autores lo consideran así, otros así, pero en este ensayo lo tomaremos como una propuesta, ¿no? Hagan de cuenta. Entonces, seguro hay investigaciones que lo tratan como propuesta porque sí, eso me causó confusión de que vi que estaban como línea de investigación y luego estaban abordando elementos como propuesta y dije, bueno, ahora creo que va a seguir elementos como línea de investigación, pero no, solo se quedó ahí en esa parte. Por ejemplo, aquí dice, el early álgebra es un enfoque para la enseñanza y aprendizaje de las primeras matemáticas. No me dicen quién lo dice, o sea, me lo están afirmando, pero no hay una cita que lo respalde. Entonces, si se trata de enseñar temas tradicionales de maneras más profundas, ahí sí me causó confusión porque digo, ¿seguro que es eso? O sea, ¿quién lo dice? Yo aquí por eso puse sí,
Considero que deben empezar a caracterizar qué es el early álgebra y luego decir otras cosas de lo que es. Este párrafo, según, está caracterizando el early álgebra, pero no tiene ninguna cita. Es importante colocar citas de dónde están tomando las caracterizaciones que más les convenzan, y también pueden decir que según estos autores y según otros, por ejemplo, tal autor dice esto, tal autor dice esto, pero considero que ambas posturas se complementan, ¿no? Con respecto a lo que yo quiero entender por early álgebra. Porque aquí dice, se trata de enseñar temas tradicionales de manera más profunda. No me queda, o sea, no me dice nada. ¿Temas tradicionales de qué? ¿De cálculo? ¿O a qué se llaman temas tradicionales? ¿Y a qué se refiere maneras más profundas? No me dice. Luego dice, es un área de investigación. Educación matemática es un nombre propio. Y esta propuesta promueve la enseñanza del álgebra. O sea, hay varias que sí no señalé, pero habían demasiadas faltas de ortografía. Otra de las cuestiones acá dice, uno de los principales motivos de su origen del early álgebra. Dije, origen del early álgebra, suena muy raro. Y aquí lo puse. Motivos de origen, cuando colocan una frase textual, deben colocar la página. Bueno, esto es por esta parte. Pero sí, me llama la atención lo de motivos de su origen. O sea, de cómo se creó el early álgebra. Si el early álgebra es una propuesta, ¿quién la propuso? Y cómo es que ahorita ya está así como en boga. O es una línea de investigación. Si es una línea de investigación, significa que nadie la propuso, sino más bien mucha gente está trabajando en eso. Y por aquí me ponen una cita. Esta cita de 2006, siempre que me coloquen entre comillas es porque esa persona lo dice. Si son menos de 40 palabras, muy bien, está encomillado, pero siempre me tienen que poner la página de donde tomaron la cita textual. Eso es importante. Ahora, si yo leo lo que dice textual, no hace referencia a de lo que ustedes están hablando, porque dice, en la actualidad va aumentando el número de educadores matemáticos que consideran que el álgebra debería ser parte del currículum propio de la educación primaria. Este punto, que me parece muy pertinente del autor, considero que debería ir en la introducción, en donde están hablando, no están hablando de leerle álgebra, ¿sí? No están caracterizando, sino que se está diciendo un fenómeno que está pasando, ¿no? Que ahora va en aumento. ¿Por qué habrá ese aumento de que los profesores consideran? Entonces, yo, desde lo que he leído de leerle álgebra, me suena más como este fenómeno, o sea, es un fenómeno que sí está dando impacto, ¿no? O sea, como que la mayoría está generando, tal vez sea una propuesta, ok, pero ¿quién lo propuso? Pero esa propuesta ya dejó de ser una propuesta como tal, sino ahora ya es, podría incluso decirse, una línea de investigación. Entonces, observen cómo fue mi lógica de redacción. O sea, no dije, es esto, es esto, es esto. Dije, es una propuesta que al ir en aumento, pues ahora se puede considerar una línea de investigación. Entonces ya estoy hablando de algo más complejo, más amplio, que se debe proponer, ¿no? Aquí mi duda otra vez, ¿no? Si es una propuesta, porque esto se debe a que la propuesta, pero aquí si ustedes lo leen, dice a que la propuesta, y dije, a la que la propuesta propone, ¿no? Dije, ¿qué propuesta? ¿Ustedes hicieron una propuesta? No. ¿A qué propuesta se están refiriendo? Yo creo que se están refiriendo a leerle álgebra. Entonces sí me costó un poquito poder entender esta parte. Aquí igual me colocaron un sin embargo. Cuando colocan un sin embargo es porque hay una contradicción de lo que se dice anteriormente. Entonces no era un sin embargo, ¿no? Porque me están hablando de la caracterización del álgebra y luego me están diciendo que Caput et al. 2003 tiene una visión sobre el álgebra y me muestran esa visión. Entonces, esto creo que, no sé si yo lo compuse, lo pasé, como son más de 40 palabras, lo pasé y
aquí me falta la página porque está textual. La pregunta es, siempre que usen citas textuales, tienen que considerar que me va a apoyar hacia una afirmación que estoy haciendo o de lo que dice tal persona yo voy a hacer una discusión. Solo colocar lo que dice la otra persona para sustituir lo que yo quiero decir, eso no ayuda. Entonces ahí sí habría que checarlo. Luego hablan de las aplicación de la álgebra en los alumnos de primaria, pero empiezan directo, empiezan con, creo que son 2 investigaciones que señalan, pero no dicen, por ejemplo, a continuación, o para ejemplificar en este ensayo, vamos a utilizar dos investigaciones, la investigación tal y la investigación tal, que las elegimos por tal y tal cosa. Por ejemplo, los elegimos porque a lo mejor concluyen lo mismo, o las elegimos porque ambas se basan en nivel primaria y tratan sobre la impartición de la early álgebra. ¿Y cuál es mi intención de colocar esos ejemplos? Pues a lo mejor identificar en dónde se ve el early álgebra a nivel primaria y entonces yo hacer una discusión al respecto. Pero pues solo se limitan a señalar el trabajo de Molina, colocar sus tablas, que a la vez las tablas no me dicen algo como lector, o sea, no me señalan, solo me dicen qué trabajo hizo, pero no, ustedes no señalan qué de eso analizan. Y también algo que me llamó la atención es por qué 2 tablas juntas. No se discuten las tablas y parece ser que son parecidas. Sin embargo, en la segunda sí colocan ustedes una referencia que no sé si es la misma. O por qué no hacer una sola tabla. Ok, a lo mejor el autor hizo 2 tablas por algo, pero yo quisiera hacer una para evidenciar tal cosa, ¿no? O voy a poner las 2 y voy a poner la tercera en donde evidencio algo más. Ok. Luego dice, con el enunciado anterior, y dije, ¿cuál enunciado? Si lo que hay anterior es una tabla. Entonces, no sé a qué se refiere con el enunciado. Esto sí se me hizo extraño. Y luego me hablan del pensamiento relacional, que es lo que les comentaba. O sea, como que primero me dicen qué es el early álgebra, sin el pensamiento relacional, como que eso fuese algo ajeno. Después, ejemplos del early álgebra, que al final creo que fue solo uno. Luego, me hablan sobre el pensamiento relacional y digo, o sea, siguiendo su lógica y nunca ha mencionado el pensamiento relacional, me llama la atención qué tiene que ver el pensamiento relacional. Cuando lo empiezo a leer, me doy cuenta que eso es, primero, que empezaron como a definirlo, ¿no? ¿Qué es pensamiento en la Real Academia? ¿Qué es relacional en la Real Academia? Que podría ser, ¿no? Pero como que con base en la lógica, esperaría que también entonces con el early álgebra lo hubieran hecho. ¿O por qué tomarlo como un tópico aparte? Y eso me llamó mucho la atención, porque sí se esforzaron o gastaron energías en todo esto, es solo para decir que es, ni siquiera se dice, ¿no? ¿Qué es pensamiento relacional? Solo dicen qué es pensamiento, qué es relacional, qué es relación, y así, ¿no? Y después dice, tomando como referencia las definiciones anteriores, podríamos llegar a una idea que la base la cual practiquemos, pero nada más dice eso, o sea, podemos llegar a una idea base, pero no me dicen cuál es esa idea base. Y que conforme vayamos avanzando se va empleando, pero tampoco me dicen cuál es. Otros elementos es que esta frase es corta y, o sea, es un párrafo que no me está diciendo nada de lo que se está discutiendo y tiene muchos gerundios. Tiene tomando, ampliando, estructurando, avanzando y aparte, al usar el gerundio, que es una acción que se está realizando en ese momento, no se realiza. O sea, no hay una conclusión al respecto de este párrafo. ¿Sí? Yo empezaría aquí, ¿no? El pensamiento relacional es la capacidad de las personas y lo pondría como que en mi introducción. O sea, ¿por qué? Porque ese es el eje del early álgebra. Desde la forma en como les comenté al principio que entendí el trabajo, que cuando ya lo abordé no me decía algo, ¿no? Y por qué entonces me hablan, si el pensamiento relacional está muy relacionado, valga la redundancia, con el early álgebra, ¿por qué entonces hay ejemplos del pensamiento relacional y que no está involucrado el early álgebra?
Entonces, a lo mejor, no sé, lo que querían decir era, bueno, que este es el pensamiento relacional, ejemplos asociados a eso, y un nivel más es, bueno, cómo ese pensamiento relacional está involucrado en el early álgebra. ¿Sí? Después, por aparte, ¿qué es razonamiento algebraico? ¿No? O sea, igual, ¿no? ¿Qué es razonamiento algebraico? Y pues no me quedó claro qué tiene que ver con el early álgebra. ¿Sí? Y pues sus conclusiones son muy generales, ¿no? Dice, ¿a qué se refiere con esto? Con el momento cuando. Dice, al elaborar dicho ensayo, nos hemos podido ir generando, otra vez gerundios, nuestra propia idea sobre el momento en que debemos empezar. Ah, sí, algo que también me llamó la atención es que dentro de su texto decían que ustedes, su objetivo era identificar el momento que debía empezar a enseñarse el álgebra. Ahí no sé si ese es el objetivo, o sea, decir, por ejemplo, a partir de la tercera de primaria. Yo creo que más bien su intención, como está en el título, es identificar la pertinencia de implementar el early álgebra y cómo el currículum va a ir cambiando a nivel primaria. Pero entonces, si hacemos eso, o sea, les digo, hay de dos sopas. Uno, que hablen sobre el early álgebra, su estructura y todo lo que les había comentado al principio. O dos, si van a hablar sobre el título de un cambio curricular, entonces ahí tengo que hablar sobre el currículum, o sea, cómo está el currículum de primaria y en dónde podría estar inmerso el early álgebra en esa parte, ¿no? O sea, con respecto a una implementación, o sea, ahí tendría que ver qué es eso de hacer early álgebra. Ese es uno de los elementos importantes. Y digamos que sus conclusiones no me concluyen, ¿no? O sea, no me dicen algo de eso. Aparte, aquí como lo escribieron, dice, y como consecuencia de esto se cree que la transición entre la aritmética y el álgebra causa conflicto. Pareciese que se dice aquí, como está escrito, que el early álgebra causa conflicto en la transición entre la aritmética y el álgebra. Entonces ahí también hay que cuidar que las conclusiones tampoco puede ser un párrafo muy grande, hay muchas ideas ahí. Entonces más bien como se dijo en las diapositivas, una conclusión primero tiene que tener un resumen de lo que se hizo. 2, ¿qué concluyo de mis análisis? 3, ¿qué digo yo o qué reflexiono acerca de esto? Es decir, si es viable, no es viable, si es necesario hacer más investigación, bajo qué dirección hay que hacer esas investigaciones. Y bueno, por mi parte, digamos, es todo para el equipo del LEMS. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar con el otro equipo. Sí, maestra, si queremos hablar entonces nada más del early álgebra, tendríamos que quitar la parte del título que dice un cambio de currículum. Podrías suavizarlo. O sea, en lugar de decir implementación del early álgebra o un cambio curricular, a lo mejor decir, por ejemplo, lo que ustedes quieren es como hacer notar o quieren hablar o comunicar sobre qué es el early álgebra, cómo se implementa y todo, pues decir early álgebra. Así, empezar, ¿no? Mi primera palabra sería early álgebra hacia un cambio curricular, por ejemplo. Sería un título que me estaría diciendo, no me estaría diciendo, o sea, que voy a hacer un cambio curricular, sino más bien que esa expresión llamada early álgebra, que me vas a explicar qué es, está yendo hacia un cambio curricular en dónde, ¿no? Un cambio curricular en nivel primaria o un cambio curricular para por ejemplo, para facilitar ¿cómo se dice? La transición de la aritmética al álgebra. O también podrías decirme el early álgebra, un cambio curricular hacia un pensamiento relacional previo al razonamiento algebraico. Entonces, ahí ya entiendo por qué tienes pensamiento algebraico o quieres hacerme entender qué es el pensamiento algebraico.
Ok, entonces si no ponemos, si por ejemplo solo ponemos Early Algebra, un cambio, hacia un cambio curricular, no deberíamos de quitar la parte de razonamiento algebraico. Ahí depende cómo lo quieran llevar. Por ejemplo, yo así como está estructurado, no le vi pertinencia al pensamiento algebraico. Sin embargo, si yo digo, bueno, lo que yo quiero es que mi alumno a nivel bachillerato logre un pensamiento algebraico, para ello me tengo que ir a un pensamiento relacional. Entonces, ahí sí hay relación de sentido de ver por qué hablar de un pensamiento algebraico. Pero si solo me lo ponen como un subtema, me dicen algo y ya no me dicen nada más, sí está un poco extraño. Está bien, gracias. De nada. Gracias. Muy bien, pasamos entonces con el equipo de Laika. Está por aquí. Sí, maestra. Ok. ¿Cómo me lo mandaron como borrador? Ahí está, borrador, Laika. Ok, sí. El de ustedes, me gustó mucho el cómo están estructurando la parte del teorema de Pitágoras. Solo hay algunas cuestiones como de forma, pero en términos de fondo, sí me es claro que les queda claro cómo están desarrollando el trabajo y me gustó mucho. A ver, vamos a ver. Ustedes hablan del software GeoGebra. Bueno, ahí hay un detallito, pero ahorita lo vemos. Un aporte para la interpretación del teorema de Pitágoras. El resumen es claro, o sea, dice, en este artículo voy a presentar resultados de 2 experiencias que se llevan a cabo de la misma institución respecto al teorema de Pitágoras. Me dicen cuál, de qué trata la primera, de qué trata la segunda y qué concluyeron, ¿no? Luego, en la introducción, que es esta primera parte, me hablan de qué es el teorema de Pitágoras. Nada más, lo único que sí, el párrafo se me hizo demasiado grande. Igual ustedes tienen algo de algunas mayúsculas, pero ahorita lo vemos. Dice, en el teorema de Pitágoras, dice este teorema, que le puedo poner así porque estoy hablando de un teorema, o a menos que sea nombre propio. Este teorema es importante por su relevancia dentro de las matemáticas escolares. Ahora, veo que aquí hablan de las matemáticas escolares como un nombre propio, no como las matemáticas en la escuela, por ejemplo. Entonces, por eso aquí sería así como mayúscula. Voy a poner control de cambios. Ok, por su riqueza, aquí. Geometría, pues es un nombre propio. Entonces iría en mayúscula. Por ejemplo, calcular el área de figuras. También aquí en la geometría analítica. Igual, ¿no? Es útil para determinar la distancia entre los puntos, mismas que apoya la solución de diversos ejercicios de esta rama. Bueno, seguimos hablando de lo mismo, de igual forma sus aplicaciones y una contradicción. Sin embargo, a pesar de la relevancia de este teorema, observen aquí, eso es lo que les comentaba. En uno pusieron mayúsculas y en otro lo pusieron en minúsculas. Entonces, si estoy hablando de nombre propio, sí sería, ¿no? Pero igual, si voy a manejarlo como el teorema llamado teorema de Pitágoras, pues lo tendría que poner en minúsculas. Aquí ya nada más es cuestión de que ustedes decidan si están llamando al nombre propio o al objeto. En la formación académica de los estudiantes, la enseñanza tradicional dentro del escenario escolar ocasiona fuertes errores en el análisis para la solución de ejercicios que se plantea. Aquí nada más me faltan como referencias, si tuvieran referencias, por ejemplo, que dicen, sin embargo, a pesar de la relevancia de este teorema, o sea, ¿cómo ustedes saben que es relevante? Porque aquí dicen, es importante
por su relevancia, igual esta palabra la usan mucho, por su relevancia dentro de las matemáticas escolares. Aquí me faltaría, por ejemplo, ¿quién autor habla sobre la importancia de las relevancias? Eso, por su riqueza con otros conceptos, por eso acá me dicen geometría, geometría analítica, si hay alguien que lo dice, o ustedes son las que lo están diciendo, como es introducción, se puede respetar, ¿no? Luego, donde me quedé en el sin embargo. Sin embargo, a pesar de la relevancia de este teorema en la formación académica de los estudiantes, la enseñanza ocasiona frecuentes errores. Es una afirmación muy, muy fuerte. O sea, están diciendo que la enseñanza ocasiona errores. Y puede ser que no solo la enseñanza, ¿no? Sino también que hayan elementos cognitivos. Y eso no lo saben. Entonces aquí es una afirmación fuerte que no puede solo dejarse así, a menos que ustedes tengan alguna cita que diga o se parafrasee esto, ¿no? Que la enseñanza tradicional ocasiona fuertes errores en el análisis y la solución de ejercicios que se plantean en ese momento. Ok, hasta aquí. ¿Qué estoy diciendo en este párrafo? Pues estoy hablando de qué es el teorema de Pitágoras, o lo puedo dejar hasta antes del sin embargo. ¿Dónde estoy? Aquí. Porque aquí ya hago un contraste. Sin embargo, a pesar de la relevancia, pasa esto. Ya que en ese sentido hace referencia al teorema únicamente como fórmula. Pues aquí, si ustedes no tienen si no tienen una cita, basta con una imagen de algún libro que ustedes hayan visto en donde se nota el tratamiento que se le da, por ejemplo. Puesto que se ignora el concepto referente a la suma de cuadrados y su interpretación geométrica, le digo, es una afirmación un poco fuerte. Y pues por lo mismo van ligando y ligando, o sea, ya que esta escasez y me voy yendo a otras cosas que no van con respecto a lo que quiero comunicar. Entonces, esta escasez de comprensión puede ocasionar dificultades en los estudiantes para solución de problemas que impliquen el teorema de Pitágoras. Y aquí hay otro nexo. Incluso realizan aplicación de este teorema en cualquier tipo de triángulo, ya que son capaces, extrapolan, ¿no? Eso de la extrapolación me parece que Socas lo maneja. Esto es extrapolación. Lo voy a dejar junto, pero digamos que en este párrafo tienen que ver qué es lo que realmente quieren comunicar. O sea, dicen, ok, el teorema de Pitágoras es importante, sin embargo, en el siguiente párrafo, o sea, en este grandote, dices, hay problemas. Pero recuerden que un párrafo debe ser sujeto, verbo y complemento. Es decir, ¿de quién voy a hablar? Sin embargo, de los problemas asociados al teorema de Pitágoras, ese es mi sujeto. O sea, de las dificultades que se enfrentan, o de los estudiantes, porque en algún momento, como están ligadas las oraciones, van cambiando sujetos de eso, ¿no? Entonces ahí nada más tienen que decidir, ¿no? Cómo reorganizar. Aquí ya es otra cosa. A partir de lo anterior, surge la necesidad de realizar un análisis de la forma en cómo se ha enfocado la enseñanza de la geometría. Teorema de Pitágoras, ¿no? Porque el teorema de Pitágoras está en la geometría. Y la creación de estrategias metodológicas que permitan un mejor aprendizaje. Esta palabra mejor son cosas subjetivas. ¿Cómo sé que es mejor con respecto a qué? Entonces, la creación de estrategias metodológicas que permitan un aprendizaje significativo o que permitan aprendizajes
más enfocados al uso del estudiante o que le funcione, ¿sí? Por ello es posible que aparte de la respuesta al problema respecto a la enseñanza de la geometría, en especial respecto al teorema de Pitágoras, está en resolver nuestra mirada a los programas de estudios actuales, pero enfocados hacia otro punto de partida, el uso de la tecnología. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque aquí ya me están hablando de las TICs. Ok, entiendo que lo que ustedes quieren es que hay que es importante el teorema de Pitágoras, hay ciertas problemáticas y que a ustedes les interesa como mirar alternativas, entiendo así, ¿no? Esas propuestas que ustedes analizan son alternativas para subsanar errores en el teorema de Pitágoras. Y al utilizar esas alternativas, notas que dentro de esas alternativas está la tecnología, porque hay una que es con tecnología y un análisis de uno que es tecnología y otro que no es tecnología, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología. Hasta aquí está muy bien porque no me están diciendo de entrada que la tecnología es la que va a salvar, ¿no? Más bien están diciendo que están buscando alternativas y que hay una alternativa que es con respecto a la tecnología. Ok, luego, por consiguiente, en este ensayo se verifica si es conveniente cambiar los recursos didácticos tradicionales. Es que realmente sí es conveniente, o sea, desde que sea un recurso tradicional, pues va a ser conveniente. El detalle más que va a ser conveniente es si mejora, bueno, esto me gusta la palabra, si mejora resultados en la enseñanza. Es decir, si el estudiante puede subsanar algunos errores asociados a una enseñanza tradicional o los que se han detectado en una enseñanza tradicional. Eso de si es conveniente, exactamente. Cambiar, ahí habría que ver si es más bien cambiar la palabra que se debería usar o si es conveniente emplear diferentes tipos de recursos, porque una de los artículos que no son tecnológicos utilizan recursos, ¿cómo se llaman? Tangibles. Entonces yo creo que también sería importante mirar ese efecto, ¿no? Si recursos tangibles o recursos tecnológicos. Luego dice, dentro del aula y comenzar a emplear las TICs. Si colocan esa afirmación, pareciese entonces que en la escuela no se usa la tecnología. Y pues ahí no podemos decir si así es, ¿no? Puede ser que algunos maestros sí, algunos maestros no, pero lo que les interesa más bien es ver si hay un cambio favorable en el aprendizaje de los estudiantes cuando se emplea la tecnología. Yo creo que esa sería como la frase. Por ejemplo, dice, el utilizar como apoyo un software, en este caso GeoGebra, ahí pues no pueden ir directamente a decir, en este caso GeoGebra, no, apoyo de un software, ¿no? Y hablar sobre las TICs en general, que está abajo. O sea, esto del software GeoGebra debe ir como después. Aquí, creo que hasta aquí llega. Hasta aquí. Ajá. Esta insinuación, vamos a llamarla así, todavía no la puedo decir porque hasta ahorita estoy convenciendo al lector de que sería conveniente un apoyo de un software. E incluso tengo mi cita, aquí dice, Odetti plantea la integración de las TICs. En general, Odetti no está hablando de GeoGebra, sino de las TICs en general. Otro de los elementos importantes es que cuando yo utilizo la palabra TIC, la primera vez, como son siglas, tengo que ponerle todos sus nombres. Es tecnología, emplear las tecnologías de la información y de la comunicación, entre paréntesis, TIC, ¿no? Y ahora sí, cuando yo ya vaya a usar esa palabra, pues ya le coloco TIC, nada más. Plantea integraciones TIC en instituciones educativas, promover una transformación, me parece interesante.
luego ya hablar de las TICs en otro momento, ¿no? Aquí hay un poco de la justificación que están buscando, que es que el concepto de didáctica ha evolucionado desde su concepción como arte, luego fue ciencia y ahorita investigación, y por lo tanto aquí me atrevería a pensar que incluso innovación. Ahora, esta parte de la historia de la didáctica, como que no le veo el sentido, digamos, en dónde está. O sea, sí está interesante, pero yo creo que podía ir antes, ¿no? Antes de que empiece a lo mejor a hablar del teorema de Pitágoras, ¿no? Si quisiera dejar esta parte de la didáctica como ha evolucionado, o más bien preguntarme por qué puse ese párrafo. O sea, cuál era mi intención o querer comunicar en este párrafo, ¿no? Porque aquí es la historia de la enseñanza, del conductismo, del cómo fue evolucionando. O sea, a lo mejor yo pensaba que lo querían utilizar como para decir, bueno, ahorita ya la evolución va hacia la tecnología, ¿sí? Pero pues ya se dijo antes esa cuestión, ¿no? O sea, ahí donde está, en la posición donde está perdiendo fuerza. Ahora sí, el enfoque que quieren, ¿no? Para realizar el análisis que corresponde a nuestra cuestión sobre si es conveniente cambiar los recursos tradicionales por unos más innovadores, que tiene que ver con esta historia o este desarrollo. Con el apoyo de la tecnología, en específico un software, ahí bueno, todavía no has dicho, con el apoyo de la tecnología, se exponen resultados, ok, con apoyo de la tecnología. ¿Podrían ahí comentar ya ahora sí de GeoGebra? O sea, así como pusieron la historia de la didáctica, bueno, también desde el punto de vista tecnológico, lo que es GeoGebra evolucionado, se han desarrollado, es un software que permite tal y tal cosa, e incluso se ha utilizado para generar recursos tecnológicos asociados al teorema de Pitágoras. Y hasta ahí ya el lector ya sabe que el GeoGebra es una opción. Entonces ya cuando pasan aquí en específico un software, pues ya no tienen que poner en específico un software, en específico GeoGebra, no un software. Dice, se exponen los resultados de dos actividades, una entiendo que es con GeoGebra y la otra es, entiendo que era con tangibles, ahorita lo checo bien. Por Vargas. Ambas investigaciones fueron de Vargas. Es en el mismo artículo, maestra. Ah, ok. Sí, ahí hay que tener cuidado, porque yo pensaba que ustedes lo están haciendo. Pero si Vargas ya lo hizo, entonces no pueden decir que ustedes lo están haciendo. Sí, porque el trabajo de Vargas no es que ustedes lo vuelvan a reproducir, y si lo volvieran a reproducir tendría que ser con otras cosas. Porque sí me gustó lo que dice, ¿no? Es dos grupos de estudiantes y que esperaban los mismos resultados, que eso está muy bien. Si van a analizar dos investigaciones, entonces una es Vargas, ¿no? Aunque tenga dos, una es Vargas. Y entonces, ¿cuál es la otra? Es que teníamos la Porque aquí de solo me un están hablando de Vargas. artículo llamado de percepción, pero era o sea, no era la misma actividad en sí, era de papel cuadriculado, pero los objetivos no eran los mismos, entonces pues como que no se podía hacer una comparación. Ok. Aquí hay un detalle. Por ejemplo, como en el artículo mi objetivo era analizar dos actividades, no puedo utilizar a Vargas como dos actividades, aunque él haya hecho dos, ¿no? Lo que puedo utilizar de Vargas es que concluyó al respecto, ¿sí? Si quiero hacer lo mismo que él. Ahora, si no voy a realizar eso, si no pareciese que el ensayo es como un resumen de lo que hizo Vargas y Gamboa, y pues la idea no es esa.
todo iba bien en lógica al utilizar las TICs. Ahora, Vargas lo que hace es, utiliza uno que son TICs y unos que no son TICs, ¿no? O sea, una actividad con tecnología y otra con piezas, ¿no? Sí, Ok, y de ahí que concluye que es mejor la tecnología que las piezas. sí, al final pusimos la tabla de los resultados y se vieron mejorías. Ujú. Ok, pero esa tabla entonces no es propia. No, esta tabla no me dice, o sea, no me dice sobre su ensayo. Sí, aquí ya es como copia de la investigación de Vargas y Gamboa. Entonces acá lo que tendrían que hacer, pues si quieren es hablar sobre la importancia de la innovación, o sea, de la tecnología en el teorema de Pitágoras y que incluso ya se hicieron investigaciones en donde se plantean figuras o actividades y la parte tecnológica, que es como por ejemplo el de Vargas, en donde se nota que la tecnología está dando frutos en estos términos o en estas categorías, ¿sí? Y buscar otra investigación que también apoye a lo que comenta Vargas, es decir, alguien que haya utilizado, no sé, GeoGebra u otro, ¿no? Pero me acuerdo que su escrito iniciaba diciendo que GeoGebra era una alternativa. Si van para ese estilo, porque aquí hay dos opciones, o sea, una, que digan que el teorema de Pitágoras se puede enseñar con tecnología, entonces aquí GeoGebra es una opción, pero no es la única, y buscar otra con tecnología no necesariamente tiene que ser con GeoGebra. O si van a decir que GeoGebra es un elemento que apoya, por ejemplo, aquí en esta investigación apoyó, entonces también yo tendría que hablar de ese software, o sea, qué hace ese software, cómo genera el pensamiento que se requiere en el teorema de Pitágoras, y cómo se implementa su fácil uso, que es del libre, ¿cómo se llama? Este es un software libre y que puede emplearse no solamente para esto, sin embargo, generó o cómo identificaron que podría apoyar GeoGebra. Iría más en ese sentido su discusión, ¿sí? Porque esto que me comentan, pues realmente no va acorde con la parte de la discusión de su ensayo, ¿sí? De lo que quieren, sino más bien es como el resumen de lo que hizo Vargas. ¿Dudas? Sheila, tienes levantada la manita. Sí, maestra, buenos días. Bueno, buenas tardes. Entonces, podríamos escoger como una actividad que no involucre, por decir, ¿no? Que no involucre GeoGebra y hacemos una comparación ya auténtica, que sea nuestra. Sí podrían, pero eso sí les llevaría un poquito más porque, por ejemplo, es ya más una investigación en términos de que tienen que identificar categorías, ¿no? O sea, pueden, no sé, en donde estuvieron investigando, ¿solo ese de Vargas encontraron que usa tecnología o encontraron algo más? Es que, como comentaba Aranza, encontramos otro donde no se empleaba la tecnología, sino que era más apoyado a la enseñanza tradicional. Entonces, de hecho, tuvimos como que varias dudas cuando lo estábamos haciendo, porque no sabíamos si comparar esas dos actividades o comparar las de Vargas. Pero bueno, mi pregunta es si podemos tomar como otra investigación con otros resultados y hacer como la comparación, para que ya no solamente sea de Vargas. Claro, sí podrían ser, le digo, de Vargas lo que tomarían serían sus resultados, más que su procedimiento de cómo realizó la comparación. Es, bueno, ¿qué él encontró? Porque él lo que realiza no es una secuencia, sino es una comparación, porque si van a hacer ustedes una comparación, pues Vargas ya no les sirve.
ahí sí tendrían que ver, o sea, la importancia porque ahí tendrían que ver cuál es el objetivo, ¿no? Si su objetivo es que el lector se dé cuenta de que las tecnologías apoyan a favorecer el aprendizaje y mostrar evidencia. Por ejemplo, la de Vargas es muy contundente en el sentido de no solo mostrarme una actividad donde se vea la tecnología y me ayude, sino a la vez lo hizo con tangibles y a pesar de que las dos propuestas, vamos a suponer, eran buenas, atacaban lo mismo, la tecnología mostró ciertas habilidades, ¿no? Y entonces enfocarse a esas habilidades que la tecnología está mostrando y ver cómo GeoGebra apoya en ese sentido. Y ya si quieres obtener, como dicen, bueno, tenían una, pero no creo que les ayude la de que es un enfoque más tradicionalista. Pues si ustedes están pidiendo o diciendo que es mejor lo tecnológico, ¿qué tal si esa? No sé qué diga, ¿no? Si favoreció o no favoreció. O a lo mejor de esa, tomar elementos que digan, bueno, y si lo hubiéramos hecho con tecnología, a lo mejor lo que aquí le dio como resultados favorables pudieron haber sido más favorables todavía. O sea, en las conclusiones es como mostrar su postura hacia la importancia de incluir la tecnología en ese tipo de conceptos a enseñar. No sé, Sheila, si quedó claro o hay alguna otra duda, pueden preguntar con confianza. Si en dado caso cambiamos solo o, por ejemplo, quitamos una actividad de las que estaban allá en Vargas y lo comparamos con otra, o sea, solo sería que cambiemos eso, ¿verdad, maestra? Puede ser una opción, sí, que no usen la comparación de Vargas, sino más bien que utilicen una de sus actividades de él para compararla con otra, sí lo podrían hacer. Ah, ok, maestra. Y después o sea, al final de las conclusiones, ¿nos puede decir algo al respecto? Sí. Me parece que las conclusiones las vi bien. Bueno, es que aquí sus resultados están un poco más asociados a el software GeoGebra, ajá, pero digamos que ¿cómo se dice? De lo que obtuvieron de este documento. Sin embargo, como me llamó la atención aquí ya hablan del uso del GeoGebra, pero digamos que hasta donde nos quedamos con nuestro análisis antes de empezar con Vargas, solo hablaban de las TICs en general, ¿no? No me hablaban del software. Entonces sí me hace falta aquí como señalarme ya, bueno, ok, ya hablé de las TICs, la importancia, bueno, ahora hablo del software y de las ventajas que tiene o qué cosas puedo aprovechar para este tipo de cuestiones del teorema de Pitágoras. Y les digo, así como lo tienen, a mí me gustó, así, o sea, justificado y todo. Sin embargo, esta conclusión que me colocan, no siento que sea la conclusión final de su trabajo. Esto sí. Por ejemplo, esto que me dicen, ya que se pudo observar que GeoGebra ofrece la posibilidad de una interacción de actitud pasiva, todo esto realmente no me lo podían concluir, o sea, ¿cómo les diré? Considero que no es como una conclusión, más como una caracterización del software, que es lo que les hizo falta como al principio.
porque aquí me están dando las ventajas. Aquí, esto sí es importante, el teorema de Pitágoras, ya con el software ya no resulta ser solo una fórmula, ¿no? Sino que se puede apreciar su formación, significado, representación geométrica. Esto sí me suena como a conclusión. Y bueno, aquí pues entiendo que comparan, dice, además de que se observa una mejor comprensión, nada más tengan que cuidado con este tipo de palabras. ¿Qué es mejor? O sea, ¿a qué me refiero con mejor con respecto a qué? Ok. Pero sí, o sea, digamos que su forma de escritura y la forma en cómo justifican, sí me gusta mucho. Nada más hay que tener cuidado lo que les comento, ¿no? De que no vaya a ser tipo, o sea, como plagio en el sentido de que no por lo que escriben, sino las mismas ideas, ¿no? Como, o más bien no sea un ensayo, sino un resumen de algo, ¿no? Entonces, nada más en esa parte. Pero en la idea, en la estructura, les digo, en su introducción me pareció muy pertinente, tenía todos los elementos que debe tener una introducción, su resumen tenía todos los elementos, igual la conclusión, vi que sí leyeron la estructura de cómo debe redactarse y eso sí me gustó. Ileana, dime. Maestra, me queda una duda respecto a lo que decía de que primero hablamos en general de las TIC y ya después se hace lo de la parte de la comparación de las dos actividades de Vargas y luego se menciona ya en específico lo del software GeoGebra. ¿Se cambiaría el orden después de hablar de las TIC? ¿Seguiría ya en específico de GeoGebra y luego se muestran las actividades o así como está bien? ¿Me escuchan?
Ahí está, ya les estoy escuchando. David, Xiomara. ¿Me escucha? ¿Me oyen? Ya sí. David. Ahí está, ya te escucho. Muy bien, chicos. Pues en su caso, vamos a ver. Ya compartí mi pantalla. Aquí está su trabajo. ¿Me escucha? El uso de las TICs en el tratamiento de las dificultades visoespaciales en geometría. ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho. Ah, sí, sí. Ok. Empieza el resumen donde dice que en este trabajo se reflexiona, pero no me dicen en qué sentido se reflexiona sobre las dificultades que los alumnos presentan. O sea, ¿qué se va a hacer? Se va a reflexionar, pero ¿cómo? Analizando qué cosa o documentando qué cosa. O sea, no me dicen cómo van a hacer esa reflexión. Y pues por eso les quedó muy chiquitito su resumen. Recuerdan que son como 10 líneas a lo más, ¿no? O sea, está en tamaño, está dentro del rango, pero sí se ve pequeñito. Luego dice, y su impacto en la comprensión. Ok, se propone el uso de programas computacionales y me falta así como que se concluya. No sé si esta es la conclusión. Si esta es la conclusión, entonces me faltó el desarrollo. O sea, porque aquí me ponen como que quieren, a qué llegan, pero cómo llegan, esa me faltó. También hablan de alumnos, pero no ubico alumnos de qué nivel educativo, si alumnos de nivel bachillerato, nivel básico. De igual manera, vi que en su texto o en sus palabras claves pusieron al GeoGebra, pero en ningún lado se habla de GeoGebra, solo se habla de las TICs. Sí, no se habla de GeoGebra en ningún lado. Pues aquí sería importante. Luego dice de las dificultades, pero dice que concluyó su trabajo. Entiendo que el desarrollo es proponer uso de programas, eso entiendo. Por ejemplo, se miran las ventajas y desventajas y se concluye qué programas con GeoGebra apoyan, por qué. O sea, esa parte hace falta. En la introducción, eviten la palabra busca, ¿sí? Como que yucateco, lo busco y no lo busco, ¿no? No es una palabra que me diga algo, ¿sí? En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría es nombre propio, va con mayúscula, dice se busca que el alumno logre o se desea, ¿no? Citado. Otra de las cuestiones que también me llamó mucho la atención es que ustedes no utilizan citas originales. Eso hace o demerita su trabajo, o sea, lo hace menos, porque algo que es importante es irme yo a las citas originales, porque si no se vuelve un chisme, es decir, de lo que dijo tal persona, pero lo dijo ella, yo digo que es como teléfono descompuesto, ¿no? Aquí dice que Gamboa Ballesteros lo dijo, pero ¿quién lo dijo? Yo no. Jones dice que Gamboa lo dijo. Entonces yo estoy hablando de esta parte. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a hablar de esa persona, ya saben que en Gamboa y Ballesteros, por ejemplo, en Gamboa y Ballesteros lo dijo, pero no lo dijo Gamboa, lo dijo Jones. Y Jones es 10 años atrás. Entonces me voy a ir a Jones y ver qué dijo, si realmente es lo que quiero tomar en cuenta. Si no, me tomo la idea de Gamboa y Ballesteros, o sea, ¿qué dijo? ¿Qué dicen ellos? Ok, ellos ya leyeron a Jones, bueno, ¿ellos qué dicen, no? Esa parte, mucho citado, y eso no ayuda. Aparte, si aquí son dos, debe ser Gamboa y Ballesteros. Sí, lo puse en amarillos todas sus citas, citado en González 2015, o sea, está hablando de Socas, y Socas sí tiene sus trabajos en la red. Socas 2007 sí está. Entonces aquí González 2015, luego aquí se habla de González.
Otra Entonces vez es citado mejor ir a en los originales. Díaz Rodríguez. Sí, tienen que irse a las originales. Y les aseguro que si se van a los originales no van a encontrar lo que dijeron ellos. O sea, así se hacen los chismes. Sí, Por eso sí me ha pasado. pasa. Sí. Y entonces ahí hay que tener cuidado. Con respecto a la idea me parece bien, la que están tratando de trabajar. Por ejemplo, dicen, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría se busca que el alumno logre desarrollar habilidades, me parece bien. Digo, ok, estoy de acuerdo, pero ¿qué hago? O sea, ¿cuál es la intención de que yo diga que eso se desea? Yo puse por acá un sin embargo, o sea, como para contradicción. Ok, esto es lo que se desea. Sin embargo, en todas las ramas de las matemáticas, casi todos los alumnos cometen algún error. Ok, hay errores, sí. O sea, esto se desea, pero hay errores. Ahí ya encuentro como una idea. Y sobre la parte cognitiva, entonces, bueno, ok, hay errores, pero entonces debe haber una cita que me diga, bueno, esos errores han intentado trabajar, sobre todo en el área de álgebra o en el área de que están abordando, que me parece que es la geometría, en el área de geometría, mirar esas habilidades visoespaciales, ¿no? Para que a lo mejor no se logran subsanar todos los errores, pero pues ya el estudiante ya va a tener una idea más consciente de cómo trabajar la geometría, porque están relacionados con la percepción espacial, la rigidez, ¿no? Eso me parece pertinente y muy importante. Sin embargo, como aquí están diciendo una afirmación, por lo tanto, falta el desarrollo de una imagen conceptual. O sea, ¿quién dice eso? ¿No? Ahí hizo falta quién está asegurando que hace falta ese desarrollo. Bueno, después hablan de las tecnologías. Bueno, luego me pusieron así como introducción, como títulos muy generales, ¿no? Como si estuvieran siguiendo la rúbrica, ¿no? Aquí va la introducción, aquí va la definición, aquí va no sé qué. Ok, entonces yo les puse, o yo les propongo que mejor coloquen títulos asociados a lo que quieren trabajar en ese espacio. Por ejemplo, aquí yo les puse la tecnología de la información como elementos emergentes en la enseñanza de la geometría, ¿no? Y aquí ya ponerme TICs, porque empiezan a hablarme de TICs, pero nadie me dice qué significa. Recuerden que las TICs son siglas de un nombre. Entonces necesito tener el nombre primero y ya pongo las siglas entre paréntesis y ahora sí, ya después solo las siglas. Solo pongo siglas. Y aquí hablan de la tecnología. Y aquí puse, bueno, sí, por eso, o sea, como me pusieron otro título diferente, empecé a decir, bueno, aquí el uso de las tecnologías apareció de repente, así sin nada, ¿no? Ya con ya poniéndole el título, ya como que ya va quedando la parte. Bueno, aquí son solamente cuestiones de precisión. Dice, ¿por qué? ¿Qué se desea comunicar? Aquí no es claro. Ok, recuerden que los párrafos son unidades en sí, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablé de qué son las TICs, entonces este párrafo, ¿qué me está comunicando? Sobre todo porque aquí hay por ejemplo, Argudo en su investigación, que es este mismo Argudo. O sea, ¿por qué estoy hablando de Argudo? Porque realmente ese párrafo solo habla de Argudo 2013. Pero no sé por qué estoy hablando de Argudo, ¿sí? Si yo estaba hablando de las TICs. Más bien, si voy a seguir hablando de las TICs y Argudo me va a ayudar, o si estoy hablando de las TICs y el que lo afirma y esa afirmación me convence es Argudo, lo coloco y luego digo, de hecho, en su trabajo mismo pasa esto, ¿no? Cuidar el uso de gerundios, porque otra vez buscando, complementar y hacer la comprensión, ¿sí? Aquí igual, por lo tanto, buscando complementar y hacer la comprensión de los saberes matemáticos, en este caso geométricos,
sea de la manera más eficiente para ayudar a crear imágenes conceptuales. Y ahí sí me quedó raro, digo, ¿por qué tengo que crear imágenes conceptuales? ¿En qué momento me dijeron que para mejorar o favorecer los saberes matemáticos asociados a la geometría yo tenía que crear conceptos? ¿En qué momento se discutió eso, no? Aquí sí, entran muy directo. Esta parte la tenían como en algún momento más atrás, pero lo puse hasta aquí, ¿no? Pero todavía falta, dije, aquí me falta como que me digan algo más. Les puse otra vez un subtítulo, por ejemplo, las TICs en el desarrollo de programas de geometría, porque aquí ya me empiezan a hablar de TICs y de programas de geometría, pero nada más, no me dicen más nada, ¿no? Habría que ver. O sea, y aquí es lo que se me ocurre, ¿no? Por lo que tiene el párrafo, pero pues no sé si es lo que quieren decir o para qué lo quieren comunicar, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo ya no les cambié los títulos, pero me pusieron justificación. Yo creo que ya no tendría que ir ese título de justificación. O sea, sí está bien para que les ayude a decir, bueno, tengo que justificar este trabajo, ¿no? Pero a la hora de ya entregar el ensayo, sí se requiere, pues como que esos no ayudan a que haya una naturalidad en la lectura, ¿no? Empieza justificación. Ay, creo que debería de ir en la introducción, por ejemplo, ¿no? Esta parte. Este es otro tipo de argumento diferente a los anteriores que considero pertinente, pero no suficiente. Y tampoco miro cómo apoya la discusión anterior. O sea, como que me están hablando de las TICs y todo, y de repente aparece la participación en ambientes colaborativos, ¿no? O sea, sí me parece interesante, pero no le vi dónde iría. Y ya después, empiezan, un subtítulo es funciones visoespaciales. No me es claro por qué hablar de ello, ¿no? O sea, sí considero que es importante, pero ¿por qué tendría que hablar de ello, no? Incluso pongo sus características. Otra de las cuestiones, hay títulos y subtítulos. Los títulos van en negritas y los subtítulos van en cursivas. Entonces ya ahí ya digo, van a estar hablando de funciones visoespaciales, sus características, muy bien. Y luego, o sea, ¿cuál es la intención? ¿No? Aquí les puse los títulos, no ayudan al desarrollo natural de la discusión. Y este párrafo me parece interesante, pero tampoco le veo como esa pertinencia. No, ya aquí ya me están hablando de algunas dificultades. Pues yo creo que lo que en general está con respecto a su investigación, o sea, la forma en cómo redactan es muy buena. El hecho es como una reorganización. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Sí? Y con base en lo que quiero comunicar, pues ir formando mi documento. De hecho, el de ustedes está cortito, o sea, normalmente son como 8 hojas lo que debe llevar un ensayo, les llevo 5, pero yo creo que pueden todavía colocar otros elementos. Y sobre todo les comento lo de GeoGebra, ¿no? Nunca apareció GeoGebra en alguna parte del texto, salvo al principio que decían que el GeoGebra era un software importante dentro de las TICs, pero de ahí no se habló más. Okay. Y pues sus conclusiones, dicen las TICs proporcionan nuevas herramientas para desarrollar habilidades. O sea, sí, y te lo podría afirmar sin necesidad de haber hecho el ensayo, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, cuando tengo conclusiones que puedo decir sin necesidad de hacer un ensayo, es que realmente no son conclusiones, ¿sí? Las conclusiones tienen que ir con base a la reflexión que hice en ese ensayo. Entonces, recuerden que la conclusión inicia primero con un resumen de lo que hice, o sea, ¿qué hice? Luego, de lo que hice, bueno, ¿qué rescato? O sea, de todo lo que dije, ¿qué rescato? Ese es mi resumen, ¿no? Y después, ¿qué puedo reflexionar? Y hacia dónde puedo dirigir, por ejemplo, a lo mejor decir, bueno, se nota que GeoGebra pues ya va avanzado en términos de que se puede utilizar para la parte visoespacial, para esta habilidad que por aquí caracterizaron, que es a las funciones visoespaciales, las pude ver en GeoGebra, me di cuenta que esta característica la puedo hacer con esta cosa, puedo potencializar. Y esta parte está bien, es un reto que está presente.
y cobra importancia a desafíos, ¿no? También debemos conocer las nuevas técnicas. O sea, como que aquí están dando como un consejo, pero este consejo se podría dar sin necesidad de su ensayo. Entonces, significa entonces que ese consejo está muy general. Que no es tarea fácil, eso ya sabemos, que rompe nuestras posturas, también ya sabemos, pero no iba para allá la discusión de su artículo, ¿no? Sí, la importancia de las TICs más que nada, ¿no? Ahí hay que tener las... Entonces aquí es lo que les digo en este último párrafo, las conclusiones deben ser con respecto a la discusión, no de forma general. Si leo los dos últimos párrafos sin la discusión, el lector afirma que es cierto, entonces ¿para qué el ensayo, no? O sea, como que no hay, como les decía, puedo no hacer el ensayo y decir esto. ¿Sí? Y va a ser cierto, nadie me lo va a debatir, que es un reto, que está presente. Y otra de las cuestiones es que su bibliografía no está del todo en formato APA, habría que checarlo. Por ejemplo, cuando yo tengo un artículo de investigación, el nombre de la revista va en cursiva. Es importante. Ya no va esta liga. No, por ejemplo, esta debe decir tesis de maestría no publicada y en algún momento algo debe llevar cursiva, ¿no? Y la ciudad en donde fue la tesis. Corporación, bueno, me parece que ya debe llevar, si no es un artículo, debe llevar otras cosas, copyright o algo así. Tienen que checarlo, cómo bueno, sí está bien, pero no lleva esto. Otra de las cuestiones también es amperes. El amperes solo va cuando la referencia es en inglés, ¿no? Porque ese es un I en amperes. Ahora, lo que estoy viendo, a ver si es eso, no. No, con otros de sus compañeros lo que hicieron fue hacer sus referencias aquí, en formato APA, pero al hacerlo no les queda tal cual como se pide en el formato APA verdadero. O sea, no sé por qué, por ejemplo, bueno, sí sé por qué, lo estandariza. O sea, en lugar de que diga, este artículo es en español o este artículo es en inglés y pongo amperes y para él todo le pone amperes. Entonces ahí es donde hay que cuidar. Si es de tal estado, también, de tal país, también hay que ponerlo. Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo les mandaría estas revisiones ahí en su retro. No sé si tienen alguna pregunta. No, por mi parte no. No sé si mi compañero David. Pero tampoco nada más que el Guerrero nos va a mandar, ¿no? Con las observaciones. Sí, yo se los mando hoy. Gracias. Está bien. Muy bien, chicos, me dio mucho gusto saludarles. Sí, y nada más como Igual me comentario, compañero Rocker no te pudo conectar porque que te quedó sin use. Ah, ok, está bien, qué bueno que me dices, porque sí dije, faltó Roger. No, sí nos dijo que se fue la luz. Ah, ok, perfecto. Sí. Está bien. Dale, pues, chicos, muchas gracias. Voy a esperar a sus otras compañeras. Gracias, maestra.
Hola, hola Mildred, ahora sí. Hola, maestra. Vamos a esperar a tus compañeras. Ujú. ¿Ya estamos? Ok, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Muy bien. El de ustedes es modelación de una expresión algebraica para generalizarla en una sucesión. Cuando leí la primera vez el título, sí me llamó la atención eso de modelación de una expresión algebraica, porque me estaba imaginando con la palabra modelación como cuestiones del cálculo, ¿no? Sin embargo, lo que ustedes querían cuando hablan de la palabra modelar es pasar de un lenguaje común a una expresión algebraica. Entiendo eso, ¿no? O sea, pero dado una sucesión. O sea, tengo una sucesión y quiero encontrar como el término enésimo de la sucesión, ¿no? Es lo que entiendo. No necesariamente el lenguaje común, ¿no? Entonces, bueno, algunas cuestiones de forma están en las mayúsculas. Por ejemplo, aritmética, álgebra son considerados nombres propios. Entonces, colocar, por ejemplo, álgebra escolar también. Evitar que en nuestros párrafos haya más palabras que se repitan. Por ejemplo, aquí tengo enseñanza tradicional, forma tradicional de enseñar. Sin embargo, ahorita les muestro con cómo debería quedar redactado. O sea, como que las ideas están ahí, pero la redacción es la que hace que tengan que repetir 2 veces. ¿Sí? La estructura no me permite como entender cuál es la discusión, porque pues está como seccionado, o sea, como los subtemas cortan de uno a otro y no veo una relación transversal entre ellos. O sea, aquí me hablan de qué es la sucesión, la expresión algebraica,
Visualización de la generalización. Eso todavía no me queda claro porque lo tendría que saber. Esto sí, o sea, la generalización y el aprendizaje del álgebra, bueno, ahí sí, porque están hablando de esta partecita de modelar una expresión que generaliza una sucesión, ¿no? Entonces, aquí entiendo que en la parte de generalización me van a hablar de modelación, de qué es la modelación. Sin embargo, queda muy corta la discusión, ¿no? No es profunda. Y esto es un párrafo. Actividades de generalización. Aquí más que actividades, como aquí lo pusieron ejemplo. Ejemplo de actividades de generalización algebraica y patrones. Bueno, de hecho esto yo lo pondría como un subtítulo de la generalización y el aprendizaje del álgebra. La forma de poner subtítulos es cursivas. Pero pues ya no digo más, o sea, falta. Y aquí está muy bien, pensamiento relacional y actividades con patrones, y sí tengo, pero también solo queda como un parrafito nada más. Generalización y pensamiento deductivo también. Ahora, aquí estoy hablando de la generalización y el aprendizaje del álgebra, pero no sé si esta parte de la generalización y el pensamiento inductivo, por ejemplo, tendría que ir antes, o sea, tendría que ir aquí, en términos del pensamiento relacional. ¿Por qué? Porque como que aquí estoy hablando de la generalización y esto es generalización y pensamiento inductivo, pero como otro subtítulo. Bueno. Aquí pensamiento relacional, dificultad para encontrar una expresión. O sea, todo lo que dicen como lo redactan me parece interesante. Ahora de ahí ya no sé qué más. O sea, no veo un eje conductor, un eje rector que me permita ver hacia dónde se está yendo la discusión. De hecho, como les digo, parecían temas y de repente apareció la conclusión. Y mirando la conclusión, lo que dicen aquí me gusta más como para la parte de introducción. O sea, dice Caput argumenta que al usar la generalización, o sea, lo que yo quiero enfatizar, por lo que entendí, es que el uso de la generalización en el álgebra me ayuda a un pensamiento algebraico. Entonces, por eso la generalización es importante y por eso quiero hablar de la generalización. Hasta aquí. Y es en conclusión en donde yo hablo de qué es la generalización, porque la generalización consiste en, aquí me está diciendo qué es la generalización. Todo esto. Pues yo no lo llevaría como como parte de las conclusiones, me lo llevaría a, si ustedes observan, parece que su palabra más pesada es generalización, ¿sí? Sucesión, generalización, modelación, aritmética álgebra, me parece adecuada las palabras claves. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, su introducción empezaba hablando de la resolución de problemas que implican generalización de patrones. Entonces, a lo mejor importaría hablar primero sobre, si yo pongo este título que tengo acá, ¿dónde está? Si yo lo llevo.
aquí. Argumenta que usar la generalización para acceder al álgebra de avanzar el pensamiento algebraico. Para ello es un medio que permite a los estudiantes usar conceptos. Señalan que la resolución de problemas implica la resolución de patrones. Aún así todavía no queda claro. O sea, aquí en la introducción, ¿qué es lo que tengo que rescatar? El por qué deseo hablar sobre la generalización. ¿Por qué deseo hablar sobre la generalización? ¿Y cuál es mi discusión? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Cuál es el problema? ¿De qué quiero convencer al lector? ¿Y qué tiene que ver la sucesión con ello? ¿Sí? Porque si empieza hablando de la generalización, pues en ningún momento se me ocurre la sucesión, ¿no? ¿Y por qué es importante para ustedes hablar de esa sucesión? O a lo mejor hablar de la generalización y decir, en particular, nos vamos a centrar en la modelación de sucesiones, porque ahí es donde es un claro ejemplo de generalización. Ah, bueno, entonces ahí ya hay un elemento de por qué entiendo van a utilizarlo. Y digamos, y ahí todavía no es claro el por qué eso ayuda a este salto de la aritmética al álgebra, ¿sí? Porque entiendo por las palabras claves que me pusieron aquí que algo así va a haber, pero no es claro qué es aquí, qué es esto que ponen aquí, ¿sí? Y aparte dice, el objetivo de estudio es el análisis, la comprensión del proceder del alumno con relación a la construcción. Entonces yo me imaginaba algo un poquito más cognitivo, o sea, que iban a mostrar, no sé, por ejemplo, algunas actividades en donde el estudiante está resolviendo y entonces ustedes van a analizar y el por qué el alumno hace eso, ¿no? Pero yo creo que no va por allá el asunto, ¿no? Sino va más en un sentido de que al lector yo le señale a la generalización como un elemento esencial en el pensamiento algebraico o para desarrollar el pensamiento algebraico. Y entonces, un ejemplo en donde se vislumbra esta generalización es en la modelación de sucesiones. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos, estamos ligando esos elementos. Entonces, ¿dudas de esta parte que les comento? No, maestra, creo que quedó claro las correcciones que debemos hacer en el documento. Ok, perfecto. Cualquier cosa, cualquier duda, no chequé sus citas, ahorita las checo. Yo sí creo que en el mensaje cuando le subí el documento sí puse creo que unas dudas. Primero era del espaciado. Nos decía que era de 6, pero el 6 no sabíamos si era anterior o posterior. Anterior o posterior. Ok. Ese es independiente, puede ser antes o después, o antes y después. Pero el espaciado que manejan está muy bien. O sea, no tuve problemas con la forma de la estructura. De hecho, centrado en mayúsculas. El resumen debe estar en tamaño 10. Nada más eso, pero ahorita se los corrijo. 10. Y los títulos en negrita, subtítulos en cursiva. El interlineado está muy bien. En términos de forma, me parece bien. Igual sus imágenes con referencias. Y sus referencias bibliográficas. Hay algunos detallitos en términos del formato APA. Por ejemplo, si estoy hablando de aquí pusieron Cicielo. No estoy segura si ese es un buscador.
habría que checar la revista, la página, porque parece que es una página. Y no se pone agosto, marzo. Bueno, hasta donde se es, por ejemplo, García, B.J, 2018. Ah, solo el año. Solo el año. Sí, aquí March, muy bien. Manejaron muy bien esto. Si es en inglés, se pone Ampars, eso está bien. El volumen, esto sí, como es si es una revista, a ver, no, dice conferencia. Creo que las conferencias no se ponen así, tienes que poner, sí, entre paréntesis, pero me parece que va antes o se tiene que poner las editores. Hay que checarlo bien cómo va, pero no va así como lo colocan. Igual justificado, estoy justificando. Eso que dijo de tamaño 10, ¿es la letra? Sí, es la letra de tamaño 10 y de 10 líneas también. En eso sí lo cumplieron. Sí, ya les puse aquí el tamaño 10 y también son 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está perfecto. De acá, de sus referencias, está bien como las pusieron. Les digo, si es una revista, esto va en cursiva. No sé si así lo pusieron o no. Sí, en cursiva. Esto va en cursiva. Y todo lo demás, esta parte no va en cursiva. Sí, está bien. Ajá, Educational Students, muy bien. Recuperado, ok. Ajá, muy bien. Aquí nada más, y este es el International Journal. Esto va en cursivas. Aquí Educational Study. También va en cursivas, porque son revistas. Esta no está correcta, habrá que checar si es libro, si es libro hay que poner editorial y país. ¿O qué es? No dice qué es. Igual esta, solo dice 41, pero no se dice si es el volumen, página. Hay que ver. Porque también si son memorias se pone de otra manera, hay que poner la editorial, o sea, los editores, el nombre del congreso y luego el nombre del título. Este amper solo va cuando es inglés, cuando es español se pone I. Wikipedia 22. Y así detallitos que tienen de sus revistas, ¿sí? Que tienen que checar. Y el interlineado igual, tiene que estar todo justificado. ¿Ok? Ok. Muy bien. Pero las investigaciones que están utilizando me parecen pertinentes, o sea, sí el nivel de, ¿cómo le llaman a estos? Son de fuentes confiables. Muy bien, entonces yo les hago pasar su retroalimentación y en la retroalimentación les adjunto el documento. ¿Sale? Está bien, maestra. Muchas gracias. Bueno, entonces sería todo por mi parte. Si no tienen alguna otra duda o si tenían otra, es el momento. Sí, con respecto ya el documento final, ¿siempre se va a manejar 7 páginas nada más? No, yo creo que podemos extenderlo a 10. Yo vi que sí se ajustaron mucho a 7, pero Sí. vi que algunos manejan imágenes y tablas y eso hace que aumente un poquito. Yo creo que ahí sí le voy a corregir a 10 páginas. ¿Sale? Sí, porque nosotros sí quitamos y buscábamos quitar muchas cosas porque sí sí nos vi, pasábamos. Sí vi que estaba muy denso, o sea, muy justo lo que decía, ¿no? Como que tal cosa y luego brincaban a otra cosa. Sí. Ok, sí, está bien. Sí, 10 páginas. Está bien, maestra. Muchas gracias. A ustedes que estén bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Bueno. Maestra.